De arrancar, hoy a las 3 tiene entrega de introducción que va a armar, es la entrega de mitad de cuatrimestre y van a armar la muestra a partir de las 4. No hay nadie, no sé para qué estoy anunciando esto si no hay prácticamente nadie. Por lo menos que me escuchen algunos de los docentes. Entonces AP1 y AP2 va a las 4, los dos juntos, todo al mismo tiempo. Porque a las 4:30 introducción los echa, así nosotros hacemos un cierre de conversación. Y después a las 5 yo voy a AP1. ¿Hay alguien de AP1 acá? Bueno, hay enchinchada del cuadrante de transposición, impreso, a las 5 de la tarde. Y vamos a anotar el que no lo tiene colgado, digamos. Va a ser como una falta fuerte. Y nada, eso es el día de hoy. Y entonces las charlas, y ahora sí ya arranco las charlas. Bueno, se termina ya este ciclo de charlas sobre el diagrama. Hace 2 semanas traté de explicar lo que no somos, nunca fuimos ni seremos, que es decir, digamos, el paradigma moderno funcionalista del diagrama. Aunque usamos diagramas funcionales, esta no es una propuesta pedagógica funcionalista. Creo que ya les debe haber quedado claro eso. La semana pasada intenté explicar lo que sí hemos sido, lo que seguimos siendo. Básicamente usamos el diagrama como una herramienta de análisis formal en la arquitectura, no solo como análisis, sino también como herramienta proyectiva. Es más, la usamos como una herramienta pedagógica principalmente, y desde esa lógica pedagógica podemos usar el diagrama como una estrategia de análisis formal, pero al mismo tiempo explicando cómo eso puede ser una estrategia proyectiva, ¿no? Entonces usamos la herramienta, digamos, hacia atrás para investigar en el pasado, claves para ir hacia adelante. Esa es la idea del proyecto o la lógica proyectiva. Y hoy, para terminar, y les dije que entonces hoy lo iba a usar para explicar hacia dónde podemos ir, digamos. Básicamente nosotros hace ya 10 años que usamos el diagrama y lo hemos usado desde una inercia disciplinar, es decir, desde cómo hemos aprendido nosotros, o por lo menos cómo he aprendido yo, o me he interesado yo de usar el diagrama. Pero es como aprender a andar en bicicleta, digamos, como nada, lo usás. Y hoy voy a presentar algunas cosas que he aprendido sobre qué es lo que hacemos en realidad. Es decir, lo que otra gente... Porque básicamente, no sé, no se le puede pedir al que está en medio de una práctica que explique la práctica. Tiene que venir otro, un antropólogo, un sociólogo, para explicar qué está haciendo esa persona de alguna manera. Y entonces, bueno, hoy voy a tratar de explicar esa teoría de la práctica que nos puede ayudar a hacer la práctica un poco mejor. Entonces, esa es un poco la idea de la charla de hoy. Y bueno, voy a arrancar. Bueno, como en todas estas charlas que les vengo dando, ustedes pueden buscar en el canal de YouTube de la cátedra, esperen que voy a prender el cronograma Las 2 charlas que sirven para explicar lo de hoy son las epistemología del diseño y etnografía del diseño, en las que, digamos, desarrollo un poquito más algunas de las cosas que acá voy a tocar muy por arriba. Bueno, en la primera charla, digamos, que hablamos del diagrama funcionalista, expliqué cómo todo se sintetizaba en el diagrama arquitectónico moderno en Harvard, y también expliqué cómo eso había sido fuertemente criticado como el diagrama decorado. Y cómo entonces hubo una propuesta para reemplazar ese diagrama decorado, que fue, digamos, que lo podemos sintetizar en el diagrama arquitectónico posmoderno, que en realidad recuperaba lógicas diagramáticas de análisis formal que había trabajado la historia de la arquitectura en esta, digamos, cadena de análisis formal, básicamente una escuela alemana, que después se traslada a Inglaterra y a Estados Unidos. O sea, muy anglosajón un poco todo. Pero también cómo eso había dado lugar al uso del diagrama como un procedimiento pedagógico para recuperar la historia, los precedentes, la forma en la enseñanza de la arquitectura, que es la grilla de los 9 cuadrados. Y después, a su vez, expliqué cómo eso, o la síntesis de esas 2 propuestas, dio pie a, por lo menos en un arquitecto muy influyente,
Peter Eisman, a una lógica de procedimiento proyectual. Y traté de explicar hace una semana, digamos, las relaciones entre esos tres diagramas postmodernos. Espero que eso se haya entendido. También la semana pasada intenté rápidamente explicar cómo había aparecido en esa misma época, los 70, por decir algo, un concepto filosófico en la filosofía postestructuralista, bueno, digamos, entre estructuralista y postestructuralista, un concepto de diagrama, que a veces se superponía, o bueno, los arquitectos después lo utilizaron para explicar los diagramas que ellos venían haciendo. Entonces, y expliqué que eso era bastante problemático porque nos confundía si estábamos usando el concepto filosófico o la herramienta gráfica, y que no nos dejaba usar bien ninguna de las dos, porque eso es lo que pasa cuando nos confundimos de herramienta, hacemos mal las cosas, ¿no? Cada herramienta funciona para algo, y si usamos la herramienta equivocada, bueno, nada, no tenemos buenos resultados. Rápidamente, acá no se ve nada del rojo, se ve más rojo en la otra pantalla, pero bueno, están apuntando a esta. El diagrama aparece como concepto en filosofía con Foucault, pero bajo el disfraz del panoptismo, digamos, porque como les expliqué, Foucault nunca o no usó demasiado la palabra diagrama, sí usó la palabra panóptico en este libro Vigilar y Castigar. Él les expliqué también que usaba como ejemplo la cárcel de Banham, que se llamó panóptico, cárcel panóptica, y él, en realidad, lo que él veía, él hacía un análisis formal, estructural, diagramático de ese edificio y encontraba su principio organizador, es decir, su mecanismo de poder. Incluso nos decía, ¿no? Esto dice Foucault, aunque su funcionamiento puede concebirse como un sistema arquitectónico y óptico, decía, bueno, aunque el resultado concreto de este diagrama sea un edificio, que además sea una cárcel, en realidad es una tecnología política que puede y debe distinguirse de su uso específico. O sea que por un lado estaba el resultado de la operación y por otro lado estaba la tecnología política que lo sostenía. Y entonces el panóptico, que era esa lectura diagramática de ese edificio, proponía una fórmula para su generalización. Y había varias cosas, ¿no? Ya les expliqué. Esto tenía que ver con cómo se dirigía la mirada, el preso se sentía observado pero no estaba seguro si lo estaban viendo o no, entonces internalizaba el poder. Bueno, nada, cosas que eran muy concretas con respecto al manejo de la luz y la visión dentro del edificio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? A Foucault siempre les interesó el aparato de poder y conocimiento y cómo, a través de discursos, ese aparato de poder y conocimiento configura dominios, digamos, sí, formas disciplinarias que después, bueno, disciplinan a la sociedad, porque en realidad era una lectura sociológica crítica la de Foucault. Entonces, bueno, lo que tiene que quedar claro, y esto lo dice Bob Somol, es que el panóptico era solamente una de los diagramas subyacentes a los múltiples tipos institucionales de la sociedad moderna. Si bien el panóptico se usó para prisiones, también se usó para hospitales, para escuelas, para fábricas, para cuarteles, pero después cada una de estos tipos institucionales podía tener su propio diagrama. Por ejemplo, la lógica en Peine en los hospitales. Y después, rápidamente, les expliqué cómo Deleuze había venido a sumarse a esta discusión para usar la palabra diagrama o el concepto diagrama para explicar a Foucault. Básicamente dice, bueno, nada, en realidad lo que está buscando Foucault con el panóptico es el diagrama. ¿Por qué? Porque está buscando la relación. Necesita un mediador entre lo visible y lo articulable, es decir, entre esos complejos multisensoriales y los discursos que organizan, cómo se explica. Esto es, nuevamente, les dije también la semana pasada, ya es bastante lacaniano, algo que Foucault tal vez no era, Deleuze sí lo era. Entonces, este es un análisis lacaniano de Foucault, donde está lo real y después está el discurso. Y en definitiva también es un análisis estructuralista. No me voy a meter en todo ese lío, pero bueno, ya estamos. ¿Qué es lo que nos importa acá? Que Deleuze dice que el diagrama es una forma de entender un estado de cosas dado, histórico o contemporáneo. Nos ubica en relaciones de poder, coaguladas o fluidas. Y básicamente, de alguna manera, Foucault estaba interesado en el nacimiento de la modernidad, pero también podemos usar el diagrama para analizar, no sé, la lógica feudalista, digamos, o sea, cómo se articulaba el poder en la época feudal, y así, o ahora en la época posmoderna, porque después vendrán otros filósofos, como, no sé, como Lyotard, para explicarnos cómo hay un diagrama posmoderno que es completamente distinto a que es el diagrama moderno.
porque Foucault estaba analizando el diagrama moderno. Bueno, esto es un poco lo que dice Somol, y eso me permitió decir que en realidad es un concepto bastante revolucionario. La elección del panoptismo no es apropiarse de la figura panóptica, es decir, empezar a ser panópticos por todos lados, sino comprender a la sociedad como una entidad plástica, es decir, que la sociedad misma puede ser configurada, que la arquitectura no solo configura edificios, sino que esos edificios a su vez configuran a la sociedad. Entonces, a través de los edificios, o a través de la organización del territorio, o a través de la lógica funcional, podemos organizar a la sociedad. La escuela no era solo un edificio, era el timbre que te hacía entrar o salir. ¿Se entiende cómo nos organiza el tiempo una escuela? Hay una mano levantada. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? ¿No? Ah, no, pensé que me querían hacer una pregunta. Bueno, nada, ahí estamos, con Deleuze. Pero después les dije que Deleuze usa la palabra diagrama porque él ya la había usado en un libro que en realidad son 2 tomos. Un libro escrito con Félix Guattari, está escrito, como ellos dicen, a 4 manos. Tiene un primer tomo de 1972 y un segundo tomo de 1980 que después se publica todo junto como 1000 mesetas, capitalismo y esquizofrenia. Y entonces ahí ellos explican... Traté de explicar que esto era un nuevo materialismo, es decir, un materialismo que no solo analiza, los objetos como artefactos, sino también todas las energías que fueron puestas para su ensamblaje. Esas son palabras, y que a veces no es una agencia exterior humana, sino que, por ejemplo, hay lógicas de sedimentación que arman montañas. Eso es un diagrama para Deleuze. Para Deleuze, la sedimentación es un diagrama. ¿Por qué? Porque es una lógica de organización, cómo se sedimenta la materia. Porque entonces la sedimentación que termina armando montañas o la erosión que termina desarmando montañas es una combinación de materia y función, ¿sí? Eso es la máquina abstracta. Entonces, los objetos, todos los objetos naturales, humanos, son composiciones de fuerzas porque son resultados del trabajo de esa máquina abstracta. Entonces, el diagrama, en este tipo de diagrama en Deleuze, es un ejercicio de pensamiento, digamos. Es una forma de dar cuenta, de pensar, es una manera de pensar que nos permite dar cuenta de ese estado de organizaciones, tanto sean materiales como sociales. Un poco lo que Foucault hacía para la sociedad, Deleuze lo hizo para toda la historia, porque es un verdadero nuevo materialismo histórico. Por eso hay algo de marxismo o de lógica material, de un materialismo crítico detrás de la presentación o de la propuesta de Deleuze. Entonces, intenta dar cuenta del estado de las organizaciones materiales o sociales emergiendo en diferentes situaciones y escalas. Y esto es lo otro que hace, que pone en movimiento. Si todo es historia, si una montaña es historia, también tiene futuro. Entonces, los Andes no solo son los, no sé cuántos, 5.000 años de sedimentación, sino también los, no sé, millones de años de erosión que van a hacer que los Andes sean como las sierras de la provincia de Buenos Aires, que en realidad eran montañas tan altas como los Andes, solo que pasó más tiempo. Pone en marcha la historia, digamos, y por eso es también revolucionario. Bueno, nada, eso, el concepto filosófico de diagrama, para que no se crean que yo estoy criticando este concepto, porque en realidad yo, si pienso algo, pienso así. Estos son los filósofos que yo he leído y son los que configuran esta cátedra, si quieren, porque en definitiva es su influencia, digamos, es la que ha permitido que, bueno, que se cambien algunos conceptos en mi cabeza. Así que, nada, no estoy criticando este diagrama, lo que estoy criticando es el uso rápido que hizo la crítica arquitectónica de este concepto de Deleuze, porque lo que me da bronca, y por eso está en rojo, ¿no?, es que desdibuja la potencia del concepto filosófico. Al punto que Leonel la semana pasada me hizo una pregunta como diciendo, ¿pero está bien usarlo? Flaco, si lo usás para pensar, porque un concepto filosófico solo sirve para pensar, no, está re bien. Pero si lo usás para hacer un dibujo, y no, flaco, porque está usando una herramienta equivocada. Porque para usar un dibujo hace un diagrama, un diagrama gráfico. ¿Se entiende lo que digo yo o no? A mí me interesa muchísimo esta filosofía, me da mucha bronca que los arquitectos la usen para hacer pavadas, o para ganar plata haciendo pavadas, o para tener carreras confundiendo a la gente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? En la crítica arquitectónica, adoptando rápidamente a Deleuze y usando a Deleuze, porque todo decía como, bueno, tuvimos un amigo que citó a Deleuze hace 15 días, citó a Deleuze y después citó a otros más. Estaba muy de moda que los arquitectos citaran filósofos para justificarse en sus acciones. Entonces, bueno, se usó al diagrama, más allá de la herramienta gráfica, como un proceso formal
y se colapsó a ambos en una entidad enigmática. Enigmática incluso para ellos, que no sabían qué estaban diciendo, si estaban hablando del diagrama filosófico o si estaban hablando de la herramienta gráfica. Entonces, en lugar de enfatizar el sentido disciplinar del diagrama, se enfatizaba la fuerza procesual diagramática, bla, 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 bla. Entonces, se mezclaba el concepto filosófico diagrama con la herramienta diagrama arquitectónico y ya nadie podía salir de esa confusión. Incluso nosotros estuvimos 10 años metidos en esa confusión y es lo que voy a explicar ahora. Lo que yo mismo decía hace 4 años del diagrama, que era que para que me agarraran afuera en el hall y me sopapearan, diciendo, pelotudo, ¿qué dijiste? Cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que ha habido en estos últimos tiempos? Una afortunada recuperación del diagrama arquitectónico, y hoy vamos a hablar de esa recuperación en 2 facetas. La primera es su recuperación gráfica. La evidencia de esto es simplemente poner Vic y Diagram en el buscador de Google y aparecen un montón de diagramitas muy simpáticos. Entonces, claramente, y esta es por supuesto, digamos, podríamos ponernos de acuerdo que esta es la práctica arquitectónica más de moda, digamos, más famosa y más de moda y más exitosa en el mundo en estos momentos, hoy. Entonces, bueno, nada, ha habido claramente una recuperación gráfica de la herramienta diagrama en el proceso de diseño, o si quieren cínicamente, en el proceso de marketing del proceso de diseño. Entonces, no importa si Vic proyecta así o no, esta es la imagen pública de cómo proyecta Vic y esta es la imagen pública de cómo Vic vende sus proyectos a los clientes, ¿sí? Ahora, este es otro diagrama que es el que, digamos, del que de alguna manera nos confundía. Esto, si ustedes ponen Greg Link Diagram, aparecen este tipo de diagramas. Este es el diagrama esto es lo que yo entendía era un diagrama, ¿no? Y esto es un poco lo que voy a tratar de explicar, de dónde viene esta confusión tan extraña. Todos estos diagramas tenían nombres raros y representaban procesos bioquímicos, no sé, escalares, que después de repente eran edificios. No se sabe cómo. La enzima de bio no sé qué, en movimiento con la transformación de no sé qué, de repente era un edificio. Esto se llamaba el blob. Y bueno, nada. Y Peter Eyman estaba en la misma, bueno, como ya les conté. Bueno, recuperación gráfica del diagrama. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta época, 1995 al 2000, se empieza a usar la computadora. Yo tengo compañeros que fueron los primeros que usaron la computadora en la facultad en Rosario. Y en el mundo estaba pasando al mismo tiempo. Nadie sabía cómo se diseñaba por computadora. Nadie tenía la menor idea cómo se usaba la computadora en el proceso de diseño. Porque nadie la había usado. Solo las grandes oficinas, como SOM, para cálculos de estructura, porque los ingenieros del 60 que usan computadora, los arquitectos solo de los 90, porque eran muy caras y nosotros somos pobres, siempre pobres. Entonces, bueno, empezaba el CAD. Y no solo eso, sino que ya empezaban a comunicarse las máquinas entre sí. Nosotros todavía no sabíamos diseñar y ya las computadoras podían hablar con una fresadora o con no solo el plotter, sino cosas que cortaban cosas. Entonces, bueno, la posibilidad de fabricar las variaciones digitales, que es el CAD-CAM, nada, le hizo pensar a estos tipos un montón de cosas y en ese momento todas las grandes oficinas empezaron a laburar con eso. Desde Frank Gehry, que hacía escaneos tridimensionales, es decir, hacía una maqueta real y después escaneaba en 3 dimensiones para que esa maqueta después pasara directamente a un modelo, hasta Umamoto Reiser, que eran los primeros en usar fresadoras, lo que en inglés, ¿cómo se llama? Router. Greg Link, que usaba animaciones, porque Greg Link está en Los Ángeles, entonces empezó a usar, porque acá recién empezaban las pelis de dibujitos animados por computadora. Recién empezaban, en realidad todavía ni estaban. Recién empezaban los efectos digitales por computadora, que era, por ejemplo, hacer un fuego, hacer agua, hacer ese tipo de edificios. Entonces, la relación con Hollywood. Gehry tiene en realidad relación con la industria armamentística, con el Pentágono, digamos, porque empezó a usar software militar francés. Y después estaba UN Studio, que empezaba a usar Morphing, que esto también viene del cine, de Terminator 2, cuando se van transformando una cosa en otra. Bueno, nada, y Eisman, que siempre mentía, digamos, siempre un gran mentiroso, usaba los modelos de marco de alambre, que era lo más fácil, porque claro, el tipo no podía pagar, entonces nada, tenía un software ahí medio trucho y 2 o 3 tipos que sabían hacer AutoCAD, y entonces hacían, como hacíamos nosotros acá, solo que más lindo, ¿no es cierto? Bueno, nada, entonces salen unos libros en el 99 que empiezan a usar la palabra diagrama para explicar todo esto. Tanto Ben Van Berkel en UN Studio,
como Peter Eisman, que aparte lo relaciona directo con Deleuze, hasta Stan Allen, que lo hemos usado varias veces. Entonces se empieza a usar la calidad gráfica del diagrama, pero que, como les explicaba antes, se traducía sin mediación a esquemas arquitectónicos. Eso es lo que bien usado se llama la literalidad diagramática, y es lo que hace Sana, que es lo que yo les explicaba el otro día. Que Sana hace una literalidad de un diagrama funcional, diagrama de burbuja que se transforma en la planta del edificio. Lo que pasa es que ellos tomaban, no sé, una animación de Hollywood, hacían un still frame y de ahí sacaban la planta de un edificio. Decía, macho, ¿qué pasó acá? Esa era la literalidad diagramática. Pasaban de un diagrama que analizaba, un diagrama, no sé, de bioquímica que analizaba el componente enzimático de no sé qué miércoles, a una planta de un teatro. Y decís, pará, acá hay algo que está pasando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Pier Vittorio Aureli, un italiano mala onda de todo esto? Él lo considera un fetiche iconográfico. Se producía un icono que tenía una relación con algo, se lo fetichizaba, es decir, lo que dijo Ricardo Flores que no hay que hacer con los artefactos, se lo sacaba de su práctica, se lo convertía en un objeto de museo que quedaba solo como máscara y después se usaba la forma para otra cosa. Entonces los diagramas se utilizaban para reemplazar el momento del proyecto. Reemplazaban al proyecto. ¿Por qué? Porque reemplazaban a la decisión formal. El arquitecto se sacaba de encima un problema y decía, ah, no, porque esto, como un edificio para laboratorio bioquímico, yo uso el diagrama del ADN. Pum, chao, ya está. Entonces, en definitiva, era otra forma de diagrama decorado, que había sido la crítica original al diagrama funcionalista. Era un nuevo diagrama, era un nuevo reemplazo del análisis formal. Entonces, en todo esto, algunos tipos eran más interesantes o inteligentes. A mí, por suerte, me tocó trabajar con uno de los más inteligentes de este grupo, que es Bob Somol, y en este articulito cortito, que está escrito para el libro de Peter Eisman, entonces, ¿cómo criticar a Peter Eisman sin que se dé cuenta? Se llama este artículo. Dice, bueno, que él empieza a proponer al diagrama como una herramienta proyectiva. Raro, ¿no? Operando entre forma y palabra, espacio y lenguaje, como que Somol usaba el lenguaje de ellos para ver si así lo entendían un poquito. Entonces dice, es más performativo que representativo, decía. El trabajo diagramático abre nuevos territorios para la práctica. El diagrama el surgimiento de otros mundos. Él había leído a Deleuze, él venía de otro lado, él no es arquitecto, en realidad es abogado, venía de estudiar abogacía y no sé qué. Entonces sabe leer y sabe analizar textos, digamos. Abogado de la práctica anglosajona, que es todo acerca de articular un discurso. No tiene que ver con... Las leyes sientan precedentes, pero porque están bien escritas. Entonces hay mucho de análisis, interpretación. Esto es un poco la lógica jurídica inglesa. Bueno, nada. Entonces, y esto es un juego de palabras, él usa mucho el juego de palabras. The diagram, diagrams, porque lo usa primero como sustantivo y después como verbo. Acá en español se complica un poco, pero un poco como que está queriendo decir eso. El diagrama es un dibujo, pero también es una forma de pensar. The diagram, diagrams. El diagrama te hace pensar de una manera. Porque él también, al ser yanqui, entiende la semiótica pragmática de Peirce, porque es una lectura muy pragmática la que hace él, pragmática en el sentido profundo, no voy a tener tiempo de explicar esto, pero él está hablando del razonamiento diagramático, está hablando del diagrama como objeto y el razonamiento diagramático como la forma de pensar que me permite el diagrama, en esta frase de diagram, diagrams, en un juego de palabras. Eso es el otro de Somol, un tipo muy gracioso, o que por lo menos quiere hacerse gracioso, porque quiere usar el humor como una herramienta del pensamiento, el humor inteligente. Muy yankee eso también. Bueno, entonces él se junta con Sarah Whiting, que ahora es la dean de Harvard, y escribe, la dean es decana, ¿no? Es la decana de Harvard. Escribe este artículo muy extraño, muy difícil de leer, pero muy interesante, que básicamente ya ahí dicen que el diagrama va a reemplazar al enfoque crítico. Ellos eligen cómo se posiciona un crítico en este panorama tan rápido de reemplazo de ideas. Se posiciona matando al padre. Entonces, básicamente, Bob Somol mata a Peter Eisman, que es el que le da el primer trabajo de escribir sobre arquitectura, a un abogado. Entonces, bueno, esto es una nueva generación de críticos matando a la vieja generación de críticos. Y ellos dicen, el diagrama, es decir, nosotros vamos a reemplazar al enfoque crítico, es decir, a Peter Eisman. Y este es su, digamos, nacimiento crítico. Entonces dice,
¿Por qué hay que reemplazar el enfoque crítico? Porque está relacionado con lo indéxico, lo dialéctico y la representación. Como si esas tres cosas fueran malas, como si nos tuviéramos que escapar de eso. En cambio, el diagrama es una práctica ligada a lo proyectivo. Entonces, bueno, nada, esta es una primer defensa del enfoque diagramático del proceso de diseño arquitectónico. ¿Contra qué reaccionan? Contra lo que ellos llaman el proyecto crítico. Tiene que ver con la teoría crítica, tiene que ver con, no sé, toda la lectura norteamericana del postestructuralismo francés. Nada, esto todavía sigue vivo. En nuestra facultad de sociología todavía se sigue hablando de Foucault, etc. Esto todavía sigue vivo. En arquitectura solo lo hemos matado rápidamente, pero el proyecto crítico sigue vivo y creo que aparte que es súper importante, ¿no es cierto? Pero nada, en arquitectura, ¿cómo se refleja esto en estos dos textos fundacionales, de Peter Eisman en el 79 y de Michael Hayes sobre todo en el 84, arquitectura crítica entre cultura y forma. Por eso dice Somol esto de entre las palabras y las cosas, porque están jugando con eso, con la lógica de la representación y el lenguaje, porque esto en definitiva es la lectura estructuralista de la arquitectura, propuesta por Peter Eisman, que en realidad él es editor de una revista que se llama Oppositions, que es en realidad el que contrata a toda esta gente, el primero que le da trabajo a Michael Hayes, que escribe en esta revista. Bueno, nada, los 70, un momento muy interesante. Y es una lectura semiótica, pero estructuralista, y esto es importante que se entienda. Entonces, ellos son los que van a usar el concepto índice por primera vez. Porque recuerden que Peter Eisman quería hablar de la sintaxis de Terrani, ¿se acuerdan que les dije eso? Y les dije que era estructuralista, porque usaba a Chomsky. Chomsky es un semiólogo, lingüista, es un semiólogo especialista en lenguaje, pero que a su vez es estructuralista, profundamente estructuralista, es decir, de Ferdinand de Saussure, donde el signo tiene dos componentes, el significado y el significante. Entonces el índice, ¿qué es lo que hacían? Él decía que la casa dominó es un artefacto, pero también es un diagrama. Entonces es un índice que es representación de sí misma. Lo mismo del pabellón. El pabellón es tanto un objeto como la representación de su propio diseño. Por eso, indéxico, ¿se acuerdan esas que yo les mostraba, esas secuencias de proceso de diseño de Peter Eisman? Indéxico quiere decir que indica el paso anterior. Siempre va para atrás. Si esto viene de acá, que viene de acá, que viene de acá, que viene de acá, que viene de acá. Eso también es, de alguna manera, deconstructivista, que es ir al origen de la cosa. Y que en realidad nunca hay origen, porque estás entrampado en la representación. Y hoy, caminando, me di cuenta de una clave para salir de eso, que es entender de verdad Peirce. Si tengo tiempo, por ahí después lo explico, pero... Bueno, nada. ¿Se entiende? Entonces esto es una cadena de representación, ¿ok? Esto es lo que Somol critica como autorreferencialidad. Autorreferencialidad. Es decir, siempre habla de sí mismo y para atrás. Es una regresión infinita. Esto estaba muy de moda en la deconstrucción. Derrida, es otro de los filósofos que no voy a hablar hoy, siempre hablaba del origen de las palabras. Hay mucho de Humberto Eco acá también y de esta cosa de entender de dónde vienen las palabras, que siempre viene de otra palabra, y como que nunca hay un origen. Entonces, eso es una limitación del proyecto crítico, que no nos puede ofrecer nada para adelante, nada para el futuro, pura crítica. Es como un trotskismo intelectual. Bueno, nada. Entonces, ¿qué es lo que propone? ¿A quién usa? Y esta es una cosa que me gustaría explicar. Así como Colin Rowe, para criticar a Siegfried Giedion, va a la fuente de Giedion, o sea, Giedion saca la idea de simultaneidad de Guedes, de Patrick Guedes. Entonces, ¿qué es lo que hace Colin Rowe? Lee a Patrick Guedes, agarra otro pedacito y dice, Colin Rowe no entendió nada de este tipo, porque no está hablando de simultaneidad, está hablando de transparencia, está hablando de ambigüedad. Bueno, nada, entonces esto mismo hace Somol. Dice, Peter Eisman viene citando a Deleuze, ¿qué va? Agarra a Deleuze y dice, Peter Eisman no entendió nada de Deleuze, porque Deleuze está diciendo otra cosa. Entonces, esto es una cita textual de Gilles Deleuze que aparece en el texto que yo les refería de Somol. Y la cita dice así, los diagramas deben distinguirse de los índices, que son signos territoriales. Bueno, no importa, voy a leer solo la parte que importa. Los diagramas deben distinguirse de los índices. Quiere decir que el diagrama no es un índice. Bien, estamos de acuerdo. Y de los símbolos. Tampoco es un símbolo. Bien, estamos de acuerdo. Pero después dice, pero también de los iconos. Es decir, que de repente el diagrama no es ninguno de las tres formas de signos en Peirce. Hay solo tres signos en Peirce.
índices, símbolos e iconos. Y en Peirce el diagrama es un icono, claramente un icono porque representa por similitud. Entonces de repente, si vos no sabés nada de semiología o de semiótica, decís, claro, está bien, el diagrama es otra cosa. Pero acá los tipos, porque esto es de Deleuze-Guattari, están haciendo un desplazamiento adentro de la semiótica de Peirce, metiendo al diagrama en otro grado, como que está haciendo una operación adentro de Peirce. ¿Qué es lo que pasa acá? En Peirce el signo tiene 3 componentes, no solo 2. En Saussure, que escribe 30 años después, hay solo 2, significado y significante. Si quieren hablamos de estructuralismo después, no me interesa a mí, pero sepan que el signo en Saussure solo dos, significado y significante. La palabra, tanto escrita o hablada, y lo que refiere esa palabra, porque tiene que ver con el lenguaje. En cambio, en Peirce está el objeto, que es aquello que está siendo representado por el signo, pero el signo siempre habilita y viene con un representante, sí, con un interpretante, que es la interpretación del signo que refiere al objeto. Y básicamente otra manera de explicarlo es que un signo, si estoy en una cadena semiótica, es decir, si yo me pongo a analizar el signo, mi interpretación es otro signo, un signo más desarrollado, que me hace aprender algo que no sabía antes. Pero ese signo más desarrollado no es solo signo, también tiene un objeto, que es otro, o aprendo más del objeto original. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es lo que están diciendo acá, esta persona que leí, porque tampoco es que yo esto lo estoy inventando, lo leí en otro lado, un semiólogo, digamos, un filósofo en realidad, que lo que dice es que es una operación muy problemática porque están pasando un sistema de 3 a un sistema de 2, algo que dejar afuera. Bueno, espero haber explicado eso. ¿Y qué es lo que pasa a su vez? Es que ellos están influenciados por otra escuela semiótica que es mucho más complicada, que es la danesa, que en realidad arman a Saussure, porque estos también eran estructuralistas o postestructuralistas, a Saussure, que tenía solo significante, que es el sonido, y significado, el concepto, es decir, la palabra y lo que me hace pensar, lo meten dentro de una lógica de expresión y contenido que tiene distintos planos. Uno es, el sistema de formas, que tiene que ver con la lógica, sintáctica del signo, la sustancia, es decir, eso que ya está armado, la palabra, digamos, y la materia, que es una materia presemiótica, que esto tiene que ver también con Lacan y lo real, que es lo que todavía no ha sido nombrado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como Deleuze, perdónenme, pero lo tengo que explicar a esto y después pasa otra cosa. Deleuze ya lo primero que hizo fue sacar al diagrama del signo de Peirce. Digamos, el diagrama ya no es más un icono. ¿A dónde lo pone? Lo pone en la materia presemiótica. Lo pone en esa cosa, por eso se llama máquina abstracta. Lo pone en esa cosa que es antes del lenguaje. Y que aparte tampoco es humana, porque el diagrama puede ser una montaña, como ya les expliqué. Hay un diagrama montaña. Porque por eso es un nuevo materialismo, digamos. Es un poshumanismo, si quieren. Bueno, nada. Deleuze y Guattari diluyen a Peirce en el modelo de signos de este danés. El diagrama es para ellos máquina abstracta en el nivel de estado de la materia no formada, actuando sobre el potencial de ensamblaje. Conclusión. Para Deleuze y Guattari, el diagrama no es un signo. Por eso Somol dice el diagrama no representa. O por eso Somol dice no tiene que representar, tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Deleuze ya lo había sacado del signo. Porque Deleuze estaba peleando con las estructuralistas que estaban atrapados en la representación y nunca hacían un carajo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, de repente esta herramienta hace, incluso sin acción humana. Entonces, para engancharnos en eso, bueno, no representa. Bueno, lo peor es que Deleuze, que aparte que es maravilloso Deleuze, dice que esto es una semiótica asignificante, lo cual andá a saber qué carajo significa, ¿no? Porque ¿cómo hacer una semiótica que no tenga signos? Bueno, nada, esto es lo que quería decir. ¿Cómo termina ese fragmento que cita a pie de página? Esto es un pie de página. Esto es un pie de página del Doppler Effect, porque en realidad ellos hacen una traslación, una traducción de esta cita. ¿Cómo termina este pie de página que está en 1000 mesetas? Porque lo otro que le quiero decir es que 1000 mesetas se traduce al inglés en el 87 recién, o sea que es una lectura muy reciente de toda esta gente. Son cosas que leyeron cuando eran alumnos, entonces es como su formación, ¿no? Estoy hablando de Somol, ¿no? Y por eso él los puede usar para trabajar en contra de Peter Eisman. Bueno, nada, ¿cómo termina esta cita? Diagramáticamente, una máquina abstracta no es ni una infraestructura determinando la instancia última, es decir, no es una lectura materialista histórica a lo Marx,
que dice que el comunismo va a reemplazar al capitalismo como estructura final, digamos, instancia última. La instancia última de la historia de la humanidad es el comunismo. No, no es eso, no vamos a ese destino manifiesto. Pero tampoco es una idea trascendental determinando la instancia suprema. Es decir, que tampoco es un idealismo hegeliano. No es ni una cosa ni la otra. Tiene un rol de conducción. La máquina abstracta no funciona para representar, incluso algo real, sino para construir un real que está por venir, un nuevo tipo de realidad. Escribían hermosos estos tipos. Es poesía pura esto. Es hermoso. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en ese mundo que está por venir. Yo quiero ser ese revolucionario que ya ni siquiera es marxista, que me saco de encima los dictados del partido. Quiero hacer mi propio mundo. Es hermoso esto. Bueno, nada. ¿Qué es lo que dice Somol, volviendo a la arquitectura? ¿Cómo usa Somol esta frase que la acabo de construir? Dado que no es ni símbolo, ni ícono, ni índice, ya que ya dio por sentado que lo que dijo Deleuze es así, o sea, dado que no es ni símbolo, ni ícono, ni índice, sin decirnos que eso anula toda la semiótica pragmática de Peirce, no nos dice nunca Somol cita a Peirce, nunca. Lo usa, pero no lo cita, lo tiene guardado en el bolsillo. Sino máquina abstracta, el diagrama no es un medio para la construcción del significado. No nos vayamos a equivocar, no pensemos que sea representación. Está sacando al diagrama de la representación, porque representación es mala palabra, ¿sí? Denominación o connotación, o sea, no es ni siquiera es un índice, ni siquiera digamos, tiene una lógica simbólica, nada, no hay representación, sino sugerencia de un hacer, otro poeta. Claro, yo también quiero que me sugieran un hacer, después yo hago algo. Nada, pura poesía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que critican a Eichmann? ¿Cuál es la estocada que le dan a Eichmann? Que quería ser de Luciano, contemporáneo, y dice, Eichmann se concentra más en el índice que en el diagrama. Está atrapado en cuestiones de significación, autorreferencialidad y representación. Básicamente lo llaman posmoderno, en la época que todo el mundo se quería sacar de encima a Jenks y dejar de ser posmoderno y ser contemporáneo. Básicamente, Somol le está diciendo a Peter Eichmann que es un viejo, que ya pasó su tiempo, ¿no? Y que se corra, que viene otra cosa. Aunque el programa indéxico para la arquitectura procede a través de diagramas, y esto es lo más increíble, dice, bueno, sí, usan diagramas, pero lo usan mal, porque lo usan para representar, y encima indéxicamente. Todavía está ligado a una ambición semiótica, es decir, todavía piensan estos tipos que el diagrama es un signo, pobres tontos. Representativa y secuencial, que es esto que yo les expliqué. Esto es representativo y secuencial, indéxico, porque está indicando los pasos del proceso proyectual. ¿Se entiende? Bueno, acá hay una supuesta complejidad crítica, semiótica, lingüística y matemática. Ahora, la crítica de Somol está buena, pero la mejor, la más fuerte, es la de Robin Evans. Robin Evans, en este artículo del 85, varios años antes que Somol, se dice "not to be used for wrapping purposes", o sea, no lo usen para envolver cosas, que era el título de una muestra de los primeros faults de Peter Eichmann, porque yo le estoy mostrando lo mejor de Peter Eichmann. Esto es lo mejor. Después hizo unos proyectos que eran espantosos. Era como agarrar un papel y arrugarlo. Y básicamente lo que está diciendo Evans en ese artículo muy, muy bueno es que esto es pura estética, puro uso estético y expresivo. Es decir, en la terminología de Flores, que podemos usar nosotros, de Ricardo Flores, o sí, ¿cómo se llama? Está usando al diagrama solo como adorno y como máscara, ¿sí? Bueno, nada, eso, por si quieren deconstruir a Eichmann, les recomiendo a Robin Evans. Volviendo al proyecto postcrítico, o sea, si lo crítico ya fue, lo que viene es lo postcrítico, ¿no? El futuro es lo postcrítico. Eichmann, años después, 5 años después, Eichmann, tuvo un lapsus recién, que no sé qué significa. Somol escribe, bueno, es muy gracioso cómo empieza este texto. Este texto es una contestación directa a Eichmann. Están citando una presentación de un proyecto de Kohlhaas. Kohlhaas acaba de ganar un parque en Toronto con unos diagramas muy simples que eran unos circulitos de colores. Y entonces Peter Eichmann levanta la mano de atrás de un salón y pregunta, ¿cómo enseñás circulitos de colores? Y entonces esto sería la respuesta, porque 101, cuando uno hace Economics 101, es como si fuera introducción a los círculos verdes. Esto sería cómo hacer una pedagogía explicando circulitos verdes, que básicamente sería todo lo que hemos querido hacer en la cátedra en los últimos 11 años, digamos, cómo enseñar circulitos verdes, ¿no? Este es el texto que explica cómo hacer eso. Es la respuesta a Peter Eichmann, la respuesta directa a Peter Eichmann. ¿Cómo enseñás este nuevo uso de diagrama proyectivo y no crítico? Bueno, entonces, acá directamente la práctica proyectiva reemplaza al proyecto crítico.
para alejar a la arquitectura de su fijación con las complejidades formales de la manipulación geométrica. Él propone al diagrama como un protocolo gráfico. ¿Por qué? Porque él prefiere la eficacia, Somol, ¿no? Somol prefiere la eficacia o eficiencia gráfica del diagrama a la complejidad algorítmica de la notación tectónica. Odia a los blobs, digamos. Viene de California, se acaba de ir de Los Ángeles porque los bloberos lo echaron, odia a los bloberos, y para matar a los bloberos les dice que no son más que los hijos tontos de Peter Eisman, porque siguen siendo posmodernos. Todo lo algorítmico ya está, muerto al nacer por Bob Somol, ¿no? Entonces él prefiere a la complejidad digital del blob, es decir, a Greg Link, él prefiere la eficiencia gráfica del logo, es decir, Kohlhaas y todo lo que vino después, incluso Bjarke Ingels, incluso Vic, la eficiencia gráfica del logo. ¿Por qué usa logo? Porque él lo usa con otro como semiólogo pragmático yanqui que propone el acto gráfico. Esto tiene que ver también, él es abogado, recuerden que es abogado. Un acto del discurso, un speech act, es cuando un juez dicta una sentencia. Eso es un discurso que tiene un efecto práctico en un cuerpo. Por ejemplo, pena de muerte. El tipo pronunció, yo te condeno a muerte. Y en, no sé, 2 años, nada, te dan una inyección y te moriste. Entonces, eso es un discurso que es un acto del discurso. Bueno, nada. Entonces, él dice que el logo es un acto del discurso. Y esto es para sacarse de encima al ícono de Jenks, porque Jenks había usado el ícono. Entonces, él tiene que usar una lógica icónica, pero que no sea un ícono, porque si no sería posmoderno, como Jenks. Dice, no, es un logo. Bueno, nada, no importa. ¿Qué es lo que critica? Uso a Pier Vittorio Aureli, este italiano mala onda, para criticar a Somol, digamos, ¿no? Y esta recuperación solo gráfica del diagrama. ¿Qué es lo que pasa? Nos olvidamos de la semiótica, es decir, nos olvidamos de la potencia real de la herramienta, que es esto que yo les decía, que el signo en Peirce siempre tiene un objeto. ¿Qué es lo que le pasaba a Peter Eisman? Quedaba atrapado en dibujitos, no llegaba nunca al edificio. ¿Por qué? Porque un signo reemplazaba a otro signo, pero no es así, porque en Peirce el signo siempre está enganchado con su objeto. O sea, si hay una representación arquitectónica, siempre está enganchada en un entramado físico real, porque el signo tiene que representar a su objeto, que es en nuestro caso la configuración del espacio arquitectónico, con toda la materia tectónica que lo atraviesa. Entonces, él apuesta por una aproximación pragmática que mientras imagina aspectos inmanentes de cosas, sea también la representación de una idea. Entonces dice, en el ámbito del diagrama, como en el ámbito del proyecto, no hay escape de la representación. La efectividad del diagrama radica en su atractivo como ícono. En lugar del canibalismo decorativo, debemos restablecer un discurso crítico sobre el diagrama, comenzando por apreciar el peso de la cosa misma en nuestra imaginación del mundo. Entonces, esta es una conclusión que saco yo y es mi crítica a Somol, que por supuesto no se la voy a decir nunca a él. Al ignorar su rol semiótico, Somol enfatiza solo el aspecto gráfico del diagrama, desconectándolo de su función en los procesos de cognición, es decir, en cómo nos ayuda a pensar, cómo nos ayuda un diagrama a pensar o a imaginar cosas. Al diluir su rol como herramienta de abstracción en el proceso de diseño arquitectónico, porque recuerden que Somol no es diseñador, es abogado. Entonces hay algo que él desconoce profundamente, que es esa conexión, lo que nos permite hacer el diagrama. Él no lo ha hecho nunca porque no lo ha ejercitado tanto. ¿Se entiende lo que digo? Yo estoy hablando desde el centro mismo de la operación proyectual, desde el acto creativo del proceso de diseño arquitectónico. No podemos disociar las observaciones de lo real de las abstracciones que constituyen nuestra red de referencia. Esto es Althusser, pero Althusser. Toda práctica ocurre bajo una capa de abstracciones que asignan sentidos a las observaciones empíricas. Ese sería el diagrama, ¿no? Bueno, la recuperación semiótica en realidad nos propone un escape de verdad al callejón posmoderno, que es este giro lingüístico, este callejón sin salida de la representación que se engancha en otra representación. Y esto lo dice Bidler. En su forma reducida y mínima, el diagrama elimina el exceso de representación posmoderno, la histeria citatoria de la nostalgia y los intentos por cubrir los inevitables efectos de la tecnología. Entonces, la reafirmación de la potencialidad geométrica básica, esos diagramas simples, los diagramas de Vic, no los diagramas de Greg Link, los diagramas que son rectangulitos de colores, ¿no?
La recuperación del diagrama arquitectónico interpela las metodologías rígidas basadas en la eufórica complicación paramétrica de los primeros adoptantes del CAD/CAM. Es un materialismo diagramático que interpreta la información gráfica del diagrama recuperando su agencia de definición material espacial. ¿Para qué hacemos los diagramas? Para producir definiciones materiales y espaciales, si no, no los hagan. Bueno, entonces esto, ¿no? La recuperación del diagrama arquitectónico y esta idea del materialismo diagramático. Entonces, nada, hay un artículo que no está tan mal, está mal, pero tiene algunas cosas que están bien, que es este Diagram Matter, que quiero decir que es un robo absoluto al último capítulo de la tesis doctoral de Somol, del cual él fue jurado. Bueno, nada, ¿qué querés que te diga? Stan Allen, así fue Dean de Princeton. Nada, entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Él, algunas cosas dice, diagrama arquitectónico, método gráfico abstracto para el pensamiento sobre la organización y distribución espacial de configuraciones formales o programáticas. O sea, es como el diagrama decorado de Harvard, que hacía todo eso solo con el programa, y él incluye formal. No solo son configuraciones programáticas, es decir, no solo son diagramas de burbujas o Bagel diagrams, también organizan la forma, es decir, que también organizan la materia. ¿Está? Esto es lo que dice Stan Allen. La abstracción de los diagramas es instrumental. La complejidad de los condicionantes reales se transforman en materia arquitectónica a través del diagrama. Simples y gráficos, no complicados y digitales, sino simples y gráficos, es decir, Bob Somol, son instrucciones para la acción, descripciones contingentes de posibles configuraciones formales. Después le hace una ensalada que mamita querida, pero o sea, si ustedes subrayan bien ese texto, algunas cosas se entienden. Entonces, él propone una práctica diagramática. Fíjense que estaba todavía reenganchado en este quilombo, ¿no? Técnicas para negociar entre lo real y lo virtual, alguna palabra rara hay que usar, son técnicas de proyección, cálculo o notación. Lo único bueno que hace este tipo en este artículo es que cita fragmentariamente, yo le voy a dar la cita completa, a este filósofo de la tecnología alemana, que se llama Friedrich Kittler, que en el 92 escribe este discurso sobre las redes, en el que dice esta frase famosa, un medio es un medio es un medio, no puede ser traducido. Entonces él dice que como no hay traducción, lo que hay, ¿qué quiere decir este cambio de medio? No sé, pasar de onda de radio a computadora. Ese tipo, está hablando de tecnología, está hablando él. Dice, bueno, no se puede traducir. Lo que se puede hacer es transponer, porque de acá sale la palabra transposición, concepto central a todas las boludeces que hacemos en esta cátedra. Transposición. ¿Qué es transposición? Es la transferencia de mensajes de un medio a otro, remodelándolo para que se ajusten a los nuevos estándares y materiales. Nosotros ¿qué hacemos? Pasamos un croquis a una maqueta, o de un dibujo de papel a cartón. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos ajustándonos a los nuevos estándares y materiales. No estamos haciendo una traducción, estamos haciendo una transposición. Ahí explica por qué, porque una red de discurso que requiere una conciencia del... Bueno, nada, una conciencia de los abismos que dividen un orden de la experiencia sensorial del otro. Esto es una cita de una cita de una cita. La transposición reemplaza la traducción, porque mientras que la traducción excluye los particulares en favor de un equivalente general, si quieren hablamos que es una traducción, la transposición de medios se lleva adelante serialmente, por puntos discretos, debido a que los elementos y las reglas de asociación casi nunca son idénticas. Cada transposición es hasta cierto punto arbitraria, una manipulación. Es decir, que es un acto creativo. Cada vez que ustedes están pasando un diagrama a una maqueta, no hay una idea subyacente que hay que traducir. Nadie te puede preguntar, ¿dónde está la idea? No existe esa idea. Lo que hay es esto, un acto creativo, una manipulación. Hay materia que se pasa de una cosa a otra cosa. ¿Se entiende? Es muy importante esto, porque esto no es un idealismo, un materialismo. No existe la idea de proyecto. No existe eso, sáquense eso de la cabeza. Nunca usamos esa frase nosotros en esta cátedra, porque esta es una pedagogía semiótica, pragmática, materialista, no idealista. Bueno, nada, esto es como bastante profundo lo que quiero decir, pero bueno, no importa. Nada, ¿qué es lo que pasa también? Que todos estos críticos necesitan usar un ejemplo, decir, bueno, ¿quién va a reemplazar a Peter Eichmann? ¿Cuál es el caso de estudio de esta nueva teoría? Rem Koolhaas, OMA. Entonces empiezan a decir, Stan Allen empieza a decir la sensibilidad diagramática de OMA, Somol y Raytheon empiezan a decir la práctica proyectiva de OMA, es decir, empieza a ser un referente del uso del diagrama recuperado como herramienta gráfica en el proceso de diseño. Entonces vamos a las fuentes. ¿Qué dicen los de OMA del diagrama? Porque, ¿qué me importa lo que dice Bob Somol del diagrama en OMA? Vamos a ver qué dicen los de OMA. Jennifer Ziegler
es la editora de Small, Medium, Large. Fue la chica que trabajó 5 años haciendo ese libro con Rem Koolhaas. Y ella hizo un pequeño panfleto que yo no he podido conseguir nunca, que dice OMA hecho fácil, inventario de conceptos, que es un pequeño diccionario, una lista. Entonces, así define diagrama. Dibujo mínimo utilizado para explicar un concepto dibujado. Es un diagrama, una idea arquitectónica. ¿Qué dicen estos dos que laburaron, que eran proyectistas? Jennifer Ziegler fue simplemente editora de libros, no hizo los proyectos. Estos sí hicieron los proyectos y después de irse de OMA escriben este texto corto que dice: diagramando lo contemporáneo, el pequeño ayudante de OMA en la conquista de lo nuevo. Ese es el diagrama, ¿no? Y dice, en OMA el diagrama juega un papel importante como medio de comunicación, pero su importancia no termina ahí, más que ser una fórmula visual práctica, es decir, es una fórmula visual práctica que encapsula el concepto del diseño, es decir, lo que dijo Jennifer Ziegler que era, aparte de ser eso, se utiliza desde el principio para generar conceptos. Es generativo, es creativo, es una herramienta, ¿sí? Entonces no solo representa hacia atrás, no solo una herramienta de representación de otra cosa, sino que crea algo que no está. OMA está interesado en el diagrama como herramienta del proceso de diseño. Qué suerte que tenemos porque ese es nuestro interés. Entonces, al comienzo de cada proyecto se realiza un inventario de varios aspectos, el programa, las restricciones, las regulaciones, la ubicación, una comprensión completa de la tarea hasta el último detalle. Es el punto de partida y condición previa para el proceso de diseño. OMA a menudo emplea un método gráfico para lograr esto, el diagrama, ¿no? Hasta acá estamos bastante cerca de lo que se ha hecho siempre en arquitectura. A través de la representación gráfica, los datos abstractos se vuelven concretos y las características generales pueden registrarse y describirse. A veces, la visualización de los datos revela la clave de un concepto. Los estudios de programa, volumen y tipología se establecen en forma abstracta, en variantes y modelos, sin que estos den como resultado un diseño directo. Hasta acá es el diagrama funcionalista, digamos, casi, ¿no? Porque incluso decían que no era la forma del proyecto, ¿no? Tiene en ese sentido un carácter diagramático. La representación gráfica hace que los datos sean manipulables como material para modelos de pensamiento. Las especulaciones más radicales pueden representarse aún sin diseñar. Y esto es lo que importa. Las exploraciones analítico-diagramáticas proponen sobreestimaciones e idealizaciones sistemáticas que desdibujan el límite entre análisis de datos y la concepción del proyecto. Es decir, que aquello que es analítico de repente se convierte en proyectivo. ¿Por qué? Por una simple interpretación de la potencia semiótica del diagrama. Porque me imagino otra cosa a partir de eso que estoy viendo, que deja de ser solo cuantificable y empieza a ser arquitectónico. Voy a tratar de explicarlo. Simplifico, y esto ya soy yo hablando, digamos. Razonamiento diagramático en OMA. Hay un análisis de los datos del problema, su simplificación y exageración son llevados a un punto de esquematización gráfica, donde las relaciones originalmente conocidas se disuelven y los componentes, datos, fenómenos, formas, pueden examinarse y transformarse en términos de nuevas relaciones. Esto es lo que dice Peirce, es el razonamiento diagramático. Él usa el ejemplo de los químicos. Los químicos no andan haciendo experimentos con cosas, sino que hacen dibujitos. Y con dibujitos arman nuevos componentes. Es más, toda la tabla de los elementos es simple combinación diagramática. Recién ahora se están encontrando elementos que estaban en la tabla, que fueron, porque son lógicas diagramáticas, ¿sí? Bueno, es más, se han encontrado aleaciones de materiales teóricamente que después se han hecho en la práctica. Entonces, el químico trabaja con el diagrama, pero trabaja con la materia al mismo tiempo. Nunca desdibuja, un químico no se le ocurriría que un diagrama es un dibujito lindo. Un diagrama es siempre un artefacto real, está conectado con materiales. Bueno, nada. La selección y simplificación de datos para su representación esquemática en diagramas iniciales son mecanismos creativos del proceso de diseño en OMA. La visualización de relaciones racionales entre datos abstractos sirve como estímulo para nuevas interpretaciones. Este es el ejemplo que doy siempre. Este es un diagrama de barras. Esto podría haber sido hecho por, ¿cómo se llama Parrish, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, este inglés si hubiera tenido computadoras. Estos básicamente los requerimientos programáticos de la biblioteca de Seattle, puestos como las bibliotecarias lo querían. Esto sigue siendo diagramático, simplemente juntar todos los libros. Y esto sigue siendo diagramático, es decir, bueno, todos estos paquetes funcionales yo los puedo organizar acá. Esto sería un diagrama de burbujas hecho barra, ¿no es cierto? Entonces,
Entonces es un diagrama. ¿Por qué? Porque es un cuadro, un gráfico, un dibujo, figura que sirve para explicar, comunicar información. Complementa las tecnologías de la cultura, de la escritura y el cálculo. Y complementa la conversación que OMA supuestamente está teniendo con el cliente, que son las bibliotecarias, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto? Para ordenar y preparar información para ser transmitida y procesada de la manera más económica posible. Es un diagrama. ¿Qué es lo que pasa? A partir de ahora hay una interpretación que convierte eso en un diagrama arquitectónico, que le da toda la potencia. ¿Por qué? Porque sus formas y relaciones empiezan a indicar elementos físicos. Y para que sea arquitectónico, sí, o sea, un diagrama es arquitectónico sí y solo sí tiene toda la gama completa de indicadores gráficos en simultáneo. Es decir, se organiza forma, tamaño, posición y dirección. Entonces esto ahora, digo, bueno, es un corte. Entonces de repente lo que está arriba y lo que está abajo está abajo. ¿Por qué? Porque es un diagrama arquitectónico. ¿Se entendió esto o no? Es clave esto, ¿eh? Esto es clave. Y eso le permite después hacer este otro movimiento, decir, bueno, todo lo público va para un lado, todo lo que necesita ser protegido va para el otro, lo que va a ser protegido lo pongo en cajitas y aparte y van a volar. Como los separé van a volar. Y de ahí ya estoy bastante cerca de esto, que es una transposición de ese diagrama en una maqueta, ¿no? Bueno, nada, eso fue la recuperación gráfica. Rápidamente, porque me estoy quedando sin tiempo, la recuperación semiótica. Que si nosotros leemos, recuperamos con fuerza, digamos, la lógica semiótica del diagrama, el diagrama siempre es un signo. ¿Qué es la semiótica? La semiótica se preocupa por todo lo que puede ser tomado como un signo. ¿Estamos de acuerdo? Si a mí me preocupa lo que es un signo, estoy pensando semióticamente. Entonces, ¿qué es un signo? Un signo es todo lo que puede tomarse como un sustituto significativo de otra cosa. Todo lo que puede reemplazar a una cosa para hacerme pensar mejor, eso es un signo. ¿Sí? Esto lo está diciendo Umberto Eco, no lo digo yo, ¿no? Esa otra cosa no necesariamente tiene que existir. No es solo representación de algo que ya existe. Yo puedo usar un signo para pensar algo que no existe. Y esa es la clave de Peirce. Humberto Eco es semiótico pragmático, ha leído a Peirce, por eso no es estructuralista. Es otra cosa, es otra semiótica. Dice, esa otra cosa no necesariamente tiene que existir o estar realmente en algún lugar al momento de que un signo lo represente. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una lectura semiótica pragmática del proceso de diseño? El proceso de diseño empieza a ser un proceso semiótico. Actos de invención, integración e interpretación e instancias acumulativas de inscripción y transposición en diversos productos intermedios. Vamos haciendo cosas, vamos pensando cosas y vamos haciendo cosas, ¿no? ¿Y qué es un producto intermedio? En esta lógica semiótica pragmática, es decir, ¿qué es un corte, qué es una axonometría, qué es una maqueta que hacen ustedes en el taller? Es un acto comunicacional no verbal. Porque esta es otra de las grandes problemas en entender la semiótica como una estructura del lenguaje. Eso es semiótica estructuralista que estudia lenguaje, eso es lingüística. Hay actos comunicacionales no verbales. Falta nada más ver a un bebé antes de hablar, te das cuenta que ese tipo se está comunicando. Hay muchos actos de comunicación no verbales. Un dibujo es uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué es un acto de comunicacional? Porque hay un emisor, hay un mensaje, hay un receptor, hay un canal, hay un contexto, hay un código. Todo esto es semiótica, digamos, no me voy a poner a explicar. ¿Qué es un mensaje? Es un signo o conjunto de signos cuyo intercambio produce significación. Un corte está lleno de signos. ¿Qué es lo que estamos explicando nosotros en introducción cuando explicamos valor y tipo de línea? Estamos explicando formas de leer ese signo, convertir ese dibujo en un signo, porque tiene que haber un acto, tiene que haber un código para poder ser interpretado dentro de lo que nosotros llamamos técnica de representación arquitectónica, que por eso decimos lenguaje arquitectónico. ¿Sí? Bueno, ¿qué es un intercambio de mensajes? Es un proceso de transmisión, circulación y recepción de signos. ¿Qué otra cosa hacemos nosotros cuando hablamos de un proyecto, cuando Pichín hace un dibujito? Pues decir, no, mirá, vos podés ir por acá. Cada corrección que hacemos nosotros en el tablero es un intercambio de mensajes. Es un proceso semiótico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Peirce? No me voy a poner a explicar Peirce, pero hay 3 signos en Peirce. Íconos, índices y símbolos. El ícono se parece a su objeto. ¿Sí? Representa por similitud, ya lo vimos a esto. Una figura del fuego, por ejemplo, un cuadro de fuego. Una pintura de fuego, se parece al fuego, ¿no? Es un ícono, es icónico. El índice está afectado por su objeto, es decir, el humo. Yo veo por la ventana humo y pienso en fuego. Uy, se está quemando algo. El humo es indicativo del fuego. Y el símbolo, que depende de una convección. Por ejemplo, un dibujito de una fogata y una cruz arriba, que dice, por favor, no hagan fuego.
Tiene que haber una convención para que yo entienda el símbolo. El símbolo es el más abstracto de los signos. El índice, como vieron, como ya nos dijo Hayes y Eisman, es el más material de los signos, ¿sí? Y el icono es el más gráfico, o el más cercano a la imagen, ¿sí? Bueno, el diagrama es un icono. Hay tres iconos, tres tipos de iconos. La imagen, es decir, la fotografía de un fuego, el diagrama, que es una representación esquelética, y la metáfora. La metáfora en Peirce es un icono, porque entonces tampoco piensen que los signos, recuerden a Eco, ¿no? Un signo es cualquier cosa que puede estar en reemplazo de otra. Una metáfora es exactamente eso, decir una cosa para reemplazar a otra. ¿Está? Bueno, el diagrama es un icono, refiere a su objeto en virtud de la similitud generada por un sketch de relación esquelética. ¿Y qué es el razonamiento diagramático? Si recién les expliqué qué es un diagram, ahora le voy a explicar cómo el diagrams, ¿no? ¿Cuál es el acto que nos permite el diagrama? El razonamiento diagramático es un proceso representativo. Al observar las relaciones entre las partes de un diagrama, imaginamos otras en otros contextos. ¿Qué es lo que dice Peirce? Cuando vemos un diagrama nos ponemos a jugar. ¿Por qué? Porque nos lo deja. Cuando vemos un diagrama nos ponemos rápidamente a transformar el diagrama. ¿Por qué? Porque el diagrama nos permite eso. Es como no sé, los yanquis tienen esta frase, ¿por qué subimos el Everest? Porque está ahí. ¿Por qué pasemos? ¿Por qué? Eso mismo, ¿no? ¿Por qué transformamos diagramas? Porque podemos, porque es divertido, está bueno, y porque aparte somos diseñadores. Si ustedes no saben transformar un diagrama, no pueden nunca diseñar nada. Si no entienden qué es un diagrama y cómo transformar cosas, estirar, dar vuelta, positivo, negativo, no son diseñadores. No puedo decirlo más claramente. Solo diseña el que transforma diagramas. Aunque no sepa que está haciendo eso. El que no juega con las cosas, digamos, el que no crea, no está diseñando. Bueno, procesos cognitivos de interpretación es el proceso diagramático, porque yo aprendo mientras hago eso. Por eso podemos pensar que el proceso de diseño es un proceso cognitivo, porque yo voy aprendiendo cosas de algo que todavía no está. Voy aprendiendo cada vez más de eso que estoy creando yo mismo, ¿no? Toma forma visual, puede ser un dibujito, o puede ser una premisa preliminar que bosqueja un resultado, ¿no? A su vez, como es un acto creativo, es un proceso de descubrimiento, por eso tiene mucho que ver con el proceso de indagación pragmático, que ya no es Peirce, sino James y Dewey. No se preocupen, no voy a hablar de pragmatismo. Es un mapeo esquemático de los hechos y construcción de leyes, eso es un diagrama, un mapeo esquemático de los hechos y construcción de leyes. Yo hago un mapeo esquemático de los hechos, eso sería un diagrama. Siempre un diagrama tiene un diagrama subyacente, que es el diagrama tipo. Es decir, yo puedo establecer leyes que me permiten crear otros diagramas similares a eso. Eso es el proceso, eso es el pensamiento, el proceso diagramático. Es el diagrama tipo. ¿Se entiende? Eso es lo que entendía Peirce. ¿Y Peirce por qué está haciendo esto? ¿Él es arquitecto? No, él es un filósofo. Él lo que está diciendo es que así pensamos. Así piensa el cerebro humano. Esa es su teoría filosófica, digamos. Bueno, nada, la neurociencia contemporánea le está dando la razón a este loco matemático perdido en un pueblito de la nada, perdido allá en el norte. Bueno, finalmente algunos ejemplos visuales de este libro, Small, Medium, Large y Extra Large. Yo estoy basando toda mi tesis doctoral en un relato, que es esta presentación teatral del proceso de diseño de este proyecto, que se conoce como la TGB. En ese proyecto, Rem Koolhaas presenta este dibujito como una clave dentro del proceso de diseño, lo presenta como si hubiera aparecido el 11 de mayo y dice un viejo croquis para el ZKM, que es un proyecto que está haciendo apenas al mismo tiempo, repentinamente pregnante. Es como que el tipo, como se le prendió la lamparita, se acordó de ese dibujo, dijo, escúchame, esto me hace acordar a esto, ¡tum! Estaban haciendo algo en la TGB que no salía y de repente, ¡tum!, le hizo acordar esto, dice. Entonces ahí él dice, no se sabe si se lo está diciendo, como esto es un diario, está escrito en un diario, es como si lo hubiera escrito ese mismo día, no es verdad, esto es el Segundo Testamento, esto está escrito 5 años después, es una falsificación de los hechos, pero no se sabe si lo está entonces escribiendo al lector de Small, Medium, Large o se lo está diciendo a los miembros del equipo de diseño. Yo creo que no, se lo está diciendo al lector de Small, Medium, Large, que es lo que él pensó adentro de su cerebro en un instante. Esto también es Peirce, no me voy a meter en eso, la pregnancia, la repentina pregnancia.
Dice, imaginen un edificio que consista de espacios regulares e irregulares, donde las partes más importantes del edificio consistan en ausencia de construcción. Lo regular aquí es el archivo, lo irregular las salas de lectura, no diseñadas, simplemente excavadas. ¿Podrá esta formulación liberarnos del triste modo de simulación, de simular invención? Yo era un proyectista que le costaba mucho diseñar. Cuando leo esto, que estoy ya en proyecto 3, digo, puta madre, ¿por qué no leí esto antes? Porque me salvó la vida. No el dibujo, esta frase me salvó la vida. Porque, nada, ¿qué quiero decir? ¿Por qué estoy haciendo una tesis doctoral de eso? Por eso, un acto de agradecimiento de este tipo, Rem Koolhaas, pero nada. ¿Por qué digo que lo escribió después y todo eso? Porque yo estoy entrevistando a los que estuvieron ahí, a los miembros de este equipo de diseño, y Alex Wall no recuerda este dibujito. Alex Wall iba y venía de Londres, porque él estaba en OMA Londres, y él no recuerda cuándo apareció este dibujito, sí recuerda el segundo, que lo que yo creo que lo que ya estoy adelantando una conclusión, necesito más evidencia, ¿no? Koolhaas pensó eso, porque él estaba en los dos proyectos al mismo tiempo. Me dijo, mirá que Rem seguía muy de cerca estos dos proyectos. O sea, lo otro que le pregunté a Alex Wall, si había intercambios, si los equipos de diseño eran iguales. No, estaban muy bien armados, separados los dos. Rem Koolhaas es el que estaba en los dos. Él es el que se acordó de ese dibujo. No hace falta que se lo haya mostrado a nadie. Y él, gracias a recordar ese dibujo, hizo este otro, que es el que le muestra al equipo de diseño. Entonces, esto es el razonamiento gramático de Peirce, porque el interpretante de un signo es otro signo. La interpretación de un diagrama da otro diagrama. Y él hace este diagrama porque ya lo está metiendo, en una transposición, ya lo está metiendo en otro contexto, que es el contexto TGB, porque ellos ya estaban trabajando con un cubo. Ya estaban trabajando con un cubo que tenía 9 ascensores. Entonces, él hace este dibujo, y yo sé que es de Koolhaas porque así ha sido publicado, pero también lo sé porque Alex Wall hizo estas dos maquetas que en realidad es una misma. Es una misma maqueta que primero la armó y después la desarmó y la cortó. Y él responde a este diagrama. Entonces, él es el que... Entonces, acá ya entra otro concepto que es esta es otra transposición, ¿sí? Pero ya no es entre una misma persona que interpreta un diagrama, sino que el diagrama ahora es un acto de comunicación con otra persona. Y esta es la interpretación de Alex Wall de esa figura de hacer un edificio sustrayendo cosas, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, una comunicación para pensar hacia adentro, pero también para proponer una lógica de multiplicación del efecto creativo en el proceso de diseño, que es lo que hacemos en este taller todo el tiempo. Cabezudo tira una interpretación loca de un dibujo de ustedes, y ustedes tienen que ver cómo lo hacen. ¿Qué es lo que le pasó a Alex Wall? ¿Qué carajo quiso decir este boludo con este dibujo? Hago esta maqueta para ver, porque aparte el tipo me dijo, es muy tentativo este croquis. Dice, mirá, era muy tentativo este croquis. Yo tuve que hacer esta maqueta para ver qué hacíamos para llegar a esos agujeros. Teníamos que resolver la relación del ascensor con las bibliotecas. ¿Sí? Espero que se entienda esto. Esto, la semana pasada, estoy dando información, pero fresca. Y bueno, el edificio termina siendo esto. Entonces, para terminar, ¿cómo usamos el diagrama nosotros en esta cátedra dentro de una lógica semiótica pragmática? Primero, ¿es una notación o una inscripción? Es un signo. Basta decir que no representa, representa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la semiótica es un sistema de... Bueno, esto está sacado de Wikipedia, ¿no? ¿Por qué es semiótico nuestra interpretación? Porque entendemos que hay un sistema de gráficos o símbolos que representan hechos y cantidades técnicas por convención, las convenciones de la representación arquitectónica, y facilitan la comunicación estructurada. Digo, para que nos pongamos de acuerdo de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Si no, cada uno hace un dibujo y lo interpreta como quiere. No, hay un signo, hay una lógica de interpretación porque estamos dentro de la arquitectura, etcétera. Ese es el dominio de conocimiento o campo de estudio. A su vez, lo entendemos como una técnica de representación arquitectónica, y esto acá nos ayuda la etnografía del diseño, que entiende que hay estructuras específicas de comunicación y notación que cada disciplina ha desarrollado. ¿Y por qué los sociólogos o los antropólogos estudian a la arquitectura? Porque tenemos 2000 años, ¿no? ¿Se acuerdan que Vitruvio se había hablado de eso? Y después tenemos 500 años de codificación moderna, desde lo que yo les mostré de Durán en adelante. Somos los que más estructurados tenemos este sistema de notación, porque somos de las más viejas de las prácticas creativas, o por lo menos las que están más disciplinadas. Entonces, han evolucionado en el campo de la arquitectura para mejorar su proceso creativo. ¿Se acuerdan que los diagramas solo sirven si nos hacen pensar más eficientemente, si comunican más rápidamente? ¿Se acuerdan lo que dijo Durán? No te pongas a hacer dibujo al pedo que va a pensar mal. Dibuja bien, dibuja claro, dibuja sintético y vas a pensar mejor. Facilitan el análisis empírico.
Son manifestaciones concretas del proceso de diseño. ¿Y qué es lo que generamos con eso? Generamos productos intermedios, objetos, cosas que hacemos y multiplicamos y ponemos arriba del tablero. No solo maquetas, dibujos. El dibujo también es un objeto, recuerden, y tiene una realidad material muy concreta, líneas en un papel. Lo que dibujamos en la pantalla y rotamos como locos, eso también es un objeto, ¿está? Son inscripciones semiótico-materiales, son actos de comunicación no verbal, son manifestaciones físicas, elementos físicos. Por eso yo insisto tanto en que impriman, en que no hagan la locura de mirar una pantalla. Y ¿se acuerdan lo que me enojé yo en AP1 el otro día? Y le pido a los docentes, no miren pantallas, vean evidencia, vean elementos físicos concretos. Son en diferentes estructuras de notación, ya no importa cómo lo hagan, funcionan como herramientas de pensamiento y actos de comunicación. Recuerden, herramienta de pensamiento, le permitió a Kohlhaas pensar otra cosa y también le permitió comunicar eso a Alex Wall. Si no, no había TGB, ¿eh? No había TGB. Que transmiten resultados parciales, y son siempre resultados parciales. ¿Por qué? Porque el verdadero objeto epistemológico, el proyecto, todavía no está. Eso es lo importante que entiendan. Son todas manifestaciones intermedias, ¿sí? Bueno, nada. Y lo importante es que algunos de esos productos intermedios, ¡tac!, conectan con algo. Se convierten en una cadena se prenden en una cadena de interpretaciones semióticas. Son más productivos que otros. A veces yo hago un dibujo que no me sirvió para nada, ¡pum!, murió. Es un producto más. Como le pasó a Alex Wall, hizo una maqueta que no sirvió, la desarmó y la volvió a armar. No está más ese otro producto intermedio. Lo que quedó es el resultado transformado. Se convirtió en un objeto intermediario. Esto viene también de la sociología. ¿Qué es eso? Un protocolo gráfico de artefactos que funcionan como representaciones parciales. Lo importante es que son abiertos, son maleables. Externalizan y formalizan reglas que permiten la creación de convenciones compartidas. Empiezan a delinear un marco compartido. Forman parte de una conversación, aunque sea con uno mismo. Son productivos. Tenemos que hacer muchos productos intermedios para que algunos se conviertan en estos objetos intermediarios, para que algunos empiecen a intermediar un proceso de diseño. Por eso hacemos tantas cosas en el taller y por eso el 90% de las cosas que hacemos las descartamos. ¿Se entiende? Bueno, y los objetos intermediarios más productivos son los objetos frontera, que creo yo es el papel que cumplen los diagramas en el proceso de diseño. ¿Por qué? Esto viene de la sociología, de una cosa que se llama ecología de las instituciones. Son dispositivos, piensen un dibujo, que es sujeto a una flexibilidad interpretativa. Hay flexibilidad para interpretarlo, esto es muy simple de entender. Piccini puede tener una idea, Cabezudo puede tener una idea. Por eso ustedes siempre dicen, no, pero vos me dijiste que qué, no, pero Piccini me dijo que qué. ¿Sí? Eso está bien, porque eso es lo que permite el diagrama, una flexibilidad interpretativa. ¿Se entiende? Y tenemos todo el derecho del mundo en verlo al revés de lo que lo vimos ayer. Y eso es lo que hago yo todo el tiempo. Pero vos me dijiste, bueno, pero ahora te digo otra cosa, flaco, bancátela. Porque para ese es el entrenamiento que hay que tener. Hay que tener flexibilidad interpretativa, si no, no diseñás. Porque no haces lo que te dijo Peirce que hay que hacer, que es jugar con el diagrama. ¿Está? Débilmente estructurados en el uso común, es decir, y fuertemente estructurados en el uso individual. Eso permite una conversación de proyecto. Digo, no, mira, esto es así. No, mira, esto no, esto es así. Débilmente estructurado en el conjunto, pero fuertemente estructurado en lo individual. Y esto tiene que ver con que esto en sociología tiene que ver con que un ingeniero interpreta un dibujo de un arquitecto. O un diagrama de funciones interpretado por un químico. ¿Se entiende? Cada uno viene con su propia lógica de interpretación. Son lo suficientemente plásticos como para permitir interpretaciones individuales y lo suficientemente robustos como para mantener una identidad en común. No funcionan para separar, funcionan para cohesionar. Después se convierten en dispositivos frontera, que tiene ese doble... ¿Por qué dispositivo frontera? Dispositivo de reclutamiento. El uso de frontera en Latour tiene un doble sentido. Esto de que venimos de dos idiomas distintos, ¿no? Pero también que pasamos por el mismo lugar. La frontera te evalúan los documentos. Si no tenés el pasaporte no pasás. Es decir, que si no hay ese acto de legalizar algo, digamos, no hay comunicación. El dispositivo de reclutamiento, que es lo que me faltaría acá abajo, es cuando un diagrama empieza a cohesionar. Es lo que pasó
con el diagrama cuadradito de Kohlhaas. Empezó a hacer la TGB y todo volvió a ese diagrama. Es un dispositivo de reclutamiento. Vos querés estar en la TGB, hacé este diagrama. Con esta interpretación. ¿Se entiende lo que digo? Es un dispositivo de reclutamiento. Recluta gente en un proyecto. No son ideas locas estas. Es lo que hacemos nosotros en el taller todo el tiempo. Bueno, nada. Eso es todo lo que tenía para decir por el diagrama hoy. Y no hay nada más actualizado en mi cabeza sobre el diagrama que esto, porque hay cosas que pensé hoy yendo a buscar a Camilo al jardín. Y todo esto está acá en este artículo, algo de eso está acá, y nada, salió de leer todas estas cosas. Vamos al taller. Muchas gracias. Y si tienen una pregunta me lo hacen otro día.